¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente video corresponde al capítulo 7. En este caso hice el enunciado: una placa delgada de 4 milímetros de espesor se corta y se dobla para formar la pieza de la maquinaria mostrada en la figura. Si se sabe que la densidad del acero es de 7.850 kilogramos por metro cúbico, determine los momentos de inercia de la pieza con respecto a los ejes coordenados. Esto es determinar las inercias de masa del elemento, considerando que es una lámina delgada, ¿verdad? Ya sea una placa rectangular delgada o un disco delgado, ¿verdad? Donde el espesor, si bien entra en consideración para determinar la masa, para determinar la inercia prácticamente no tiene mucho efecto, porque se utiliza el valor de la masa total por el radio cuadrado. Acá, por ejemplo, como se debería de notar en, en este valor, esto es la inercia con respecto al eje X igual a un medio masa por radio cuadrado. La inercia con respecto al eje Y y al eje Z mostrado en la figura de la tabla es un cuarto de la inercia, un cuarto de la masa por el radio al cuadrado. En el caso de la placa rectangular delgada, nosotros tenemos acá que, si bien nos da las dimensiones B y C, la inercia con respecto al eje X es masa, 1 sobre 12 masa por B cuadrado más C cuadrado. En el caso de la inercia en Y y la inercia en Z dependen de B y C respectivamente. Entonces vamos a utilizar esos valores para poder determinar las inercias con respecto a los ejes X. Bien, en este caso se puede notar que el eje Y está pasando exclusivamente por el centro de este semicírculo. Aparte tenemos el eje X que está pasando por el centro del semicírculo y por el centro de, en este caso, el círculo que está vacío para nosotros. Entonces, para poder determinar la inercia de cada uno de los ejes, la inercia total va a ser igual a la inercia de la figura 1, que sería este, más la inercia de la figura 2, menos la inercia de la figura 3. A la figura 2 me refiero al cuadrado y la figura 3 me refiero al círculo. Donde, para los casos que estén desplazados, nosotros podemos utilizar el teorema de los ejes paralelos. En el caso del semidisco delgado, los valores de inercia que nosotros tenemos que considerar para estos ejes es básicamente la mitad de estos valores. Es decir, para un semidisco delgado, donde nosotros tengamos esta consideración, el valor de la inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje Z, considerando el mismo esquema que tenemos acá, y X, perdón, Y, Z y X son inercia en X igual a un cuarto de la masa por el radio cuadrado, la inercia en Y y la inercia en Z igual a un octavo la masa por el radio cuadrado. Porque básicamente son dos mitades idénticas las que se encuentran sobre ese eje. Entonces, si nosotros tomamos en consideración solamente la mitad de la figura, entonces el valor de la inercia va a ser igual a la mitad con relación a la posición donde está actualmente, ¿verdad? Si nosotros cambiamos de eje, obviamente estos valores de inercia van a cambiar, pero para tener una referencia, entonces en este caso la inercia con respecto al eje X va a ser igual a un cuarto de la masa por el radio cuadrado. Entonces, la inercia con respecto al eje X, voy a hacer de la figura 1, es igual a, en este caso, determinar la masa, un cuarto de la masa, que en este caso sería un cuarto de la densidad, en este caso es 7.850, por el volumen que genera este semidisco, que en este caso sería por pi por radio cuadrado. El radio en este caso es 80. Esto tiene que estar en, creo que está en milímetros. Es decir, en este caso
Se utilizan las dimensiones en metros porque la densidad está en kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Entonces sería en este caso 0,8 al cuadrado, que es el área del disco, pero dividido 2 por el espesor, que es 0,004, ya que estaba en milímetros, ¿verdad? Entonces pasamos todo esto a metros. 80 milímetros sería en este caso, me equivoqué, tenía que ser 0,08. 0,08 al cuadrado sobre... Y para la fórmula en este caso entonces se multiplica otra vez por el radio, que en este caso sería 0,08 al cuadrado. Esto sería el valor de la inercia de la figura 1. La inercia de la figura 2 es, en este caso, para poder utilizar la fórmula, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra figura 2 es esta, donde la placa está ubicada de esta manera, nuestro eje X es este, nuestro eje Y es este, y nuestro eje Z, en este caso sería el eje que se encuentra en esta posición de acá. Entonces, con respecto al eje X que nosotros tenemos acá, podemos tomar como si fuera que es el eje Z, ¿verdad? Ya que en este caso pasa con respecto a ese eje. Entonces, la fórmula para determinar la inercia con respecto al eje X de la figura 2 tiene que ser igual a 1 sobre 12 por la masa, que sería igual al peso, la densidad, por el volumen, que en este caso sería igual a la dimensión de la base. Recuerden que para esta dimensión es la que me interesa a mí, que es 200, y esta dimensión de acá, que es 200, perdón, 160 milímetros. En el caso anterior esto valía 80. Entonces, la dimensión de D y C sería en este caso 0,2 por 0,16 por el espesor, que es 0,004, y esto multiplicado por la dimensión, según la fórmula que tenemos acá, sería b al cuadrado, que si miramos con respecto al eje Z, encontramos que la dimensión b cuadrado tiene que ser la dimensión perpendicular al eje Z. Si considero el eje X, entonces la dimensión que tengo que utilizar tiene que ser esta, ahora eh, siguiendo la misma secuencia, ¿verdad? La dimensión perpendicular al eje de referencia, entonces en este caso tiene que ser la dimensión b cuadrado. Entonces esta sería la inercia con respecto al eje, a la figura 2. Y la inercia con respecto al eje X de la figura 3, que en este caso va a ser negativo, que es un disco delgado, en este caso es ya sea o la inercia en el eje X o la inercia, perdón, la inercia en el eje Z o la inercia en el eje Y. Entonces en este caso es básicamente lo mismo, que va a ser un cuarto por la masa, que es 7850, por el volumen, que en este caso sería pi, por el valor del radio. En este caso la figura tiene un valor de 50 de radio. En este caso la figura está de esta manera, que es un eje que pasa por acá. Este es el eje X. Esta es la ubicación del eje Y. Y esta es la ubicación del eje Z. Entonces, esto tiene un radio de 50. Entonces, en este caso sería pi por radio, que es 0,05 al cuadrado, por el espesor, que es 0,004, por, en este caso la fórmula tiene que ser radio al cuadrado otra vez, que es 0,05 al cuadrado. Entonces utilizamos la misma expresión, pero ahora para calcular la masa hacemos el cálculo de densidad por volumen. Entonces en este caso esto es negativo, y con eso nosotros determinamos el valor de la inercia con respecto al eje X total, cuyo resultado va a ser, bien, en este caso sería entonces la inercia con respecto al eje X, este valor
que es 2,49 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. Se puede pasar a otra unidad de medida también si se quiere, pero esto sería el valor correspondiente. Bien, en el caso de la inercia con respecto al eje Y, ¿verdad? La inercia con respecto al eje Y de la figura 1 respondería a una de estas dos inercias que está acá, ¿verdad? Que serían básicamente iguales. 1/8 por el valor de la masa, que es 7850, por pi por 0,08 al cuadrado sobre 2 por 0,004 y multiplicado por el radio al cuadrado, que en este caso es igual a 0,08 al cuadrado. La inercia con respecto al eje Y de la figura 2, si nosotros anteriormente adoptamos que esta dimensión era la inercia en Z, ¿verdad? Obviamente la inercia en Z que me muestra la gráfica de acá, entonces para determinar la inercia con respecto al eje Y voy a utilizar esta fórmula que está acá. Pero nosotros no podemos utilizar esta fórmula directamente, pero no es esa fórmula que tengo que utilizar, sino que tiene que ser en este caso esta fórmula que está acá. ¿Por qué? Porque el eje Y para mi figura centroidal, que sería este, es un eje que pasa con respecto al centro de la placa de manera perpendicular, que se asemeja al eje X que está en la gráfica del dato. Entonces yo tengo que utilizar la fórmula de acuerdo a la ubicación que tiene mi figura. Entonces la inercia con respecto a esta figura va a ser igual a el valor de 1 sobre 12, el valor de la masa, que sería 7850 por 0,2 por 0,16 por 0,004, que es el valor de la masa, por la dimensión de b al cuadrado, 0,2 al cuadrado, 0,c al cuadrado ahora, más 0,16 al cuadrado. Para recordar, entonces nosotros cuando utilizamos ese valor tenemos que tener en cuenta la dimensión b y la dimensión c de la figura. Entonces sería 1 sobre 12 m cuadrado más b cuadrado. Entonces en ese caso es que nosotros utilizamos dos valores de las dimensiones de la base. Pero utilizamos, como le dije, el eje perpendicular al centro de la base. Entonces, para poder determinar la inercia con respecto al eje Y real, nosotros tenemos que obviamente utilizar el teorema de los ejes paralelos, que en este caso lo que hace es a este valor sumarle el valor de la masa, que es 7850 por 0,2 por 0,16 por 0,004, el valor de la distancia al cuadrado. Y la distancia en este caso está representada por esta distancia de 100 milímetros, que sería 0,1 al cuadrado. Siempre aplicando el teorema de los ejes paralelos. En este caso es masa por distancia al cuadrado, entonces con eso nosotros determinamos la inercia de la figura 2. Y la inercia de la figura 3 también va a ser negativo. En este caso tenemos que utilizar la inercia con respecto al eje perpendicular al disco delgado, que es la fórmula de la inercia en X. Entonces menos 1/2 la masa, que es 7850 por pi por 0,05 al cuadrado por 0,004 por el radio al cuadrado, que es 0,05 al cuadrado, más, en este caso negativo porque es siempre restando, ¿verdad?, la masa, que es 7850 por pi por 0,05 al cuadrado por 0,004 por la distancia, que en este caso también sigue siendo 100 milímetros, 0,1 al cuadrado. Entonces eso va a representar el valor de la inercia con respecto al eje X que yo estoy considerando en mi gráfico, y voy a poder tener la inercia con respecto al eje Y total. Siendo en este caso este el resultado que sale para la inercia de cada figura y la inercia de masa con respecto al eje Y. Y se aplica en este caso lo mismo para la inercia con respecto al eje Z.
Hay que tener cuidado, por ejemplo, acá la inercia con respecto al eje Z de la figura 1 no hay ningún problema. Sería en este caso la inercia que aparece en las fórmulas que están indicadas en esta posición, que sería un octavo de 7850 por pi por 0,08 al cuadrado sobre 2 por 0,004 por 0,08 al cuadrado, cuyo resultado ya tenemos acá en este espacio de acá. Después la inercia en Z de la figura 2 se aplica en este caso la inercia que nosotros marcamos como la figura, la fórmula en I. Eso sí hay que tener cuidado si nosotros ya usamos esta expresión de acá, entonces tenemos que usar la restante para el eje Z. En este caso sería entonces el valor de 1 sobre 12 mc cuadrado, donde la dimensión C sería en este caso la dimensión de 200 milímetros. Entonces esto sería 1 sobre 12, la masa que es 7850 por 0,2 por 0,16 por 0,004 por, en este caso, la dimensión C que es 0,2 al cuadrado. Y a esto nosotros tenemos que sumarle, porque hay un desfase entre el eje Z que pasa por el centroide, que es la mitad, que es este, donde sería en este caso la distancia de separación, en este caso también es igual a 100 milímetros. En este caso sería entonces más 7850 por 0,2 por 0,16 por 0,004 por la distancia que sería 0,1 al cuadrado. Y la inercia en Z de la figura 3 sería en este caso negativo. Para usar la fórmula sería igual a la inercia en Y o la inercia en Z que tenemos acá, porque los ejes pasan de manera perpendicular. Anteriormente nosotros teníamos que el eje Y era este y el eje Z va a ser este. Entonces, en el caso de la inercia con respecto al eje Z es igual a la inercia con respecto al eje X. Es un cuarto de la masa, que es 7850 por pi por 0,05 al cuadrado por el espesor, que es 0,004 por el radio, que es 0,05 al cuadrado. Y a esto, considerando otra vez la masa, en este caso sería el valor de 7850 por 0, perdón, por pi por 0,05 al cuadrado por 0,004 por la distancia, que en este caso sería 0,1 al cuadrado. Entonces de eso salen los valores de inercia y se puede calcular la inercia en Z de toda la figura compuesta, considerando obviamente la resta también. Entonces en este caso el valor de la inercia con respecto al eje Z serían estos valores de acá. Y de esa manera entonces se obtendrían los valores de inercia con respecto a los demás ejes. En este caso lo único que nosotros aplicamos es la inercia de masa desplazada es igual a la inercia de masa centroidal más la masa por distancia al cuadrado para los casos donde haya un desfase en relación a los ejes centroidales.